Ángel, ¿dónde anda? Excelente inicio de semana. Perdón, permíteme. Ay, Muy buenos días, lo Wendy. Buenos días escuchamos. a quienes nos escuchan en este momento. Estoy aquí en la Ciudad de México. Lo que pasa es que llegué muy noche, fui a Hermosillo Y de se me hace trabajo. que se fue de fiesta, don Ángel. Hombre, la chuleta inasible, ese pescado enjabonado que es la chuleta no se deja atrapar, pero ahí andamos porque pues ya ves la situación, la 4T cómo se está poniendo, ¿no? Entonces necesitamos buscarle por todas partes. Ahorita estoy en un plan de una gran, como dicen ahora, resiliencia. Ahorita sueldo vacinicas, lloro en entierros, hago de todo ahorita para poder sobrevivir. Claro, pues lo escuchamos, don Ándale Ángel. pues, aquí estamos contigo. Wendy, hace unos cuantos días, Petróleos Mexicanos tuvo a bien presentar o dar a conocer a la opinión pública, primero con un boletín o un documento de 3 cuartillas, que era puro texto, el famoso plan de negocios que había estado siendo esperado por las calificadoras, por los inversionistas y por todos aquellos interesados en el desarrollo y comportamiento y desempeño de esta empresa productiva del Estado. Eso de productiva del Estado es un decir, pero oficialmente, jurídicamente, así se llama. Resultó ser un parto de los montes, tanto las 3 cuartillas dadas a conocer primero y luego un documento con una prosa farragosa, confusa, 270 cuartillas, alguna cosa así, y dejó, contrario a lo que debe ser un plan de negocios, más interrogantes que certidumbres o que respuestas. Vale la pena señalar que un plan de negocios, para aquellos versados en finanzas, es un documento que a su vez se compone de varios apartados o de varios subdocumentos. Tiene que ver con una inversión, la mayor parte de las veces es una inversión considerable, donde se habla de el mercado, de las cuestiones tecnológicas, la ubicación de ese proyecto, de la planta, un análisis pormenorizado de sus costos y todo eso aterriza, Wendy, en una parte que podríamos llamar las proyecciones financieras, donde están los ingresos, los egresos, los impuestos que tiene que pagar, etcétera, para poder medir al final de todo ese documento la rentabilidad de la inversión. Palabras más, palabras menos, eso sería un plan de negocios. El documento entregado, ese de las 271 páginas, si no estoy equivocado, deja mucho que desear como plan de negocios, pero lo más peligroso, Wendy, es que no va al fondo de las cuestiones de Petróleos Mexicanos. ¿De qué sirve que tú digas le vamos a bajar la carga impositiva para este año, el siguiente y el 2021 y eso le va a permitir ahorrarse porque no va a pagar al fisco o al erario tantos miles de millones de pesos, pero luego en 3 años le vamos a estar invirtiendo tantos miles de millones de pesos? Nada se dice, Wendy, del efecto negativo que va a tener para las finanzas públicas este mal llamado plan de negocios. Hoy, la salud de las finanzas públicas es tan débil que un peso que le quites para dárselo a Petróleos Mexicanos y o a Comisión Federal de Electricidad es un peso que tú tienes obligadamente que reponer en los ingresos del gobierno federal. Si tú primero dices que vas a dejar de cobrarle 70, 80, 90 mil millones o X cantidad de decenas de miles de millones de pesos en 2 años, eso significa que al mismo tiempo tú tienes que resolver el problema que te significa o que te va a significar la carencia o que ya no vas a tener ese dinero porque se quedará en Pemex para desperdiciarlo y ahorita diré por qué,
pero en tanto tú no digas con qué vas a sustituir, vas a generar, vas a construir una nueva reforma fiscal, vas a aumentar la tasa impositiva existente en algunos, en este o en aquel, o vas a reducir el gasto. Al no decir eso, tú introduces un elemento de confusión y de preocupación. ¿Por qué? Porque la deuda que tiene el sector público federal es increíblemente alta. Rondamos los 11 billones de pesos. De tal manera, pues, que eso de plan de negocios no pasa de ser un catálogo de buenas intenciones, que lo veremos muy pronto, Wendy, cuando el gobierno federal, el 8 de septiembre a más tardar, deba entregar al Congreso de la Unión 3 documentos fundamentales que integran el paquete económico. Primero, lo que se llama Criterios Generales de Política Económica. Este documento, no obstante que muchos ni siquiera lo revisan, es un documento, Wendy, que informa del comportamiento de la economía en los primeros 8 meses del año en curso, de enero a agosto. Luego, hace una proyección del comportamiento de la economía de septiembre a diciembre y luego proyecta el comportamiento de la economía mexicana para el año siguiente, es decir, para el año 2020. Pero ahí en esas proyecciones debe dar a los interesados y al Congreso indicadores tan importantes como este. Primero, ¿cuál espera el gobierno federal, cuál espera que sea el precio de la mezcla de petróleo para exportación, la mezcla mexicana de petróleo? Segundo, y es un dato que toma de Banco de México, ¿cuál es el porcentaje de inflación esperado? ¿Cuál es la paridad promedio para el año? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es otro? De tal manera que es un conjunto de 8 o 10 indicadores, Wendy, fundamentales para con ellos estimar los ingresos que va a tener el gobierno federal en el segundo documento, que es el proyecto o la iniciativa de ley de ingresos. Y con todo eso, una vez que lo apruebe el Congreso de la Unión, porque al ser ley tienen que aprobarlo las 2 cámaras, la Cámara de Diputados define el presupuesto de egresos de la Federación, tomando el decreto, el proyecto de decreto que le envía el gobierno federal. Y si de repente me dices tú que le vas a dejar a Pemex 30 o 40 mil millones de pesos el año pasado, pues los legisladores van a decir, oye, ¿y dónde está la fuente para sustituir esos 40 o 50 o decenas de miles de millones de pesos que le vas a dar a Pemex? ¿Y en dónde los vas a encontrar esos recursos? ¿Impuestos nuevos? ¿Subirás los actuales? ¿O vas a bajar el gasto? Y así sucesivamente. De tal manera que el 8 de septiembre va a ser una fecha sumamente importante. Yo le llamaría incluso la primera aduana. Y ahí el gobierno federal tendrá que definir si un conjunto de programas mal llamados sociales, porque no tienen nada de social, más bien es demagogia electoral para captar nuevos votantes o nuevas clientelas. ¿Y qué sucedería, Wendy, si ahí nos dice, bueno, el programa de los nininís ya se acabó porque nomás fue por este año? En ese momento, ¿qué va a suceder? Y este otro programa que teníamos acá, pues tampoco. ¿Saben por qué? Pues porque tengo que destinarle más dinero a las aportaciones pensionarias, porque más gente está pensionándose antes de cierto tiempo, de que cumpla 65 años, o dice, mejor me jubilo, me pensiono ahorita porque mañana quién sabe qué vaya a pasar. Y así, un conjunto de elementos, Wendy, que contribuyen a elevar el nivel de preocupación no solo de los agentes económicos privados en México, sino también de ese conjunto de empresas, que son 3, que son llamadas las calificadoras. Y cierro mi comentario con esto, Wendy, de las calificadoras.
porque hoy en este país ni los partidos políticos han logrado conjuntar una verdadera oposición, tampoco el empresariado mexicano, y resulta que ahora, Wendy, la última esperanza para poner orden o tratar de llevar a la sensatez a este gobierno está en las calificadoras. Si estas ven que no habrá certidumbre en lo que está planteando el gobierno ni lógica financiera, bajan la calificación y en ese momento, Wendy, como diría el clásico, se acaba el corrido y entraremos en una situación todavía más compleja y peligrosa. Esperemos pues que en las próximas 7 semanas, más o menos, de aquí al 8 de septiembre, las cosas se aclaren para bien o para mal y que el contenido del paquete económico realmente responda a lo que requiere o a lo que exige el país y no salgan con un documentito como este disque plan de negocios que lo único que ha generado son más confusiones que certezas. Es mi comentario, Wendy, te veo mañana en cabina, ahora sí, ya incorporado a la pesadilla después de estar 3 días en Hermosillo. Pues por acá lo esperamos, muchísimas Allá nos gracias. Vemos, Wendy, y me da mucho gusto compartir contigo el espacio de nuestro jefe y amigo Pascal. Claro, aquí vamos a estar 2 semanitas, Pues. don Ángel. Nos vemos Gracias. mañana. Muy buen día. 9 de la